Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Bueno, hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hoy vamos a concluir esa serie. Este es nuestro domingo 16 corriendo esta serie. Corrimos las dos cartas ahí. Y estudiamos estas dos cartas que son cortas pero muy buenas. De hecho, son las primeras cartas que Pablo escribe de todas las cartas que él escribe ahí. Aunque usted no la ve puesta en orden cronológico, pero estas son las primeras. ¿Ok? Y él escribe una iglesia hermosa, acabadita de plantar, una iglesia nueva, llena de motivación, pero que inmediatamente recibe una tribulación fuerte por persecución. Sus vecinos, sus amigos, sus hermanos, los vecinos paganos y los judíos de la sinagoga, todos estaban en contra de cualquier manifestación de cristianismo. Así que esta gente estaba pasando una situación súper dura, emocionalmente, económicamente, socialmente. ¿Ok? Esto es bien importante. Y Pablo se va de allí bajo esa persecución, bien preocupado, extremadamente preocupado por ellos, porque sentía que no había terminado de decirle y de enseñarles lo que le quería enseñar. Así que Pablo se va corriendo. Más adelante Timoteo llega, le dice cómo está la iglesia. Pablo escribe una carta para darles confort, para tratar de arreglar algunas cosas que estaban medio, puertorriqueños decimos gulemba, ¿tú sabes? Así que la epístola de Gadiel a los arecibeños, pues las cosas gulemba las queremos resolver. Okay. Pero Pablo decía que hay que poner en orden. Así que le escribe esa primera carta, la envía con Timoteo. Timoteo va, ve otras cosas. Recuerde que pasan meses entre una cosa y otra. Y Timoteo vuelve para atrás y le dice, todavía hay unos problemas allí. Y Pablo escribe esta segunda carta para resolverlos. Ya vimos eso, son 3 capítulos, una carta bien corta. Y el primer capítulo era volver a darles confort. Pues esta gente las estaba pasando negras. Igual que tú y yo en nuestro diario vivir con nuestros dolores, nuestras angustias. Hay cosas que se resuelven y hay cosas que no. Y eso cansa con el tiempo. Y aunque el Señor promete tantas cosas hermosas, yo quiero que usted entienda que la promesa de la total paz, total sanidad, total salud, no más muerte, no es aquí. ¿Ok? Es cuando Él regrese y nosotros vamos para allá y nos encontramos con Él, y cuando Él venga, así va a ser la vida en esta tierra, donde toda lágrima será ¿qué? Enjugada. Pero mientras estamos aquí, estamos pasando por situaciones aunque no nos gusta. Y hay momentos que nos cansa, nuestra fe se cae. Así que ese primer capítulo fue para eso, darles confort, porque esta gente la estaba pasando mal. Segundo, el segundo capítulo fue porque tras que le están pasando mal, alguien se había puesto a regar un error doctrinal, que ya Cristo había regresado. Y esta gente tenía su esperanza en el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, todo va a estar bien, lo que acabamos de decir. Así que si Cristo había regresado y las cosas seguían igual de malas, ¿qué estaban haciendo ellos mal? ¿O qué se perdieron? Así que Pablo tiene que corregirles y decirles, recuerden que cuando escuchen cualquier persona decir, cualquier palabra profética, lo que sea, que la persona clame que tiene algo nuevo, una nueva revelación de parte de Dios, nuestra responsabilidad es juzgar. ¿Se acuerdan de eso? Juzgar, separar lo bueno de lo malo. Y Pablo les dice, ¿cómo usted juzga? Usted juzga por lo que usted aprendió. La palabra que te hablé al principio, yo estaba allí con ustedes, yo les expliqué. Nadie tiene que cambiar lo que yo les expliqué al principio. Así que aprende a juzgar. Y nosotros tenemos que aprender a juzgar. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor. Por eso te la explico todos los domingos. Por eso los viernes, cuando volvamos en agosto, también la explicamos. Tenemos diferentes personas que venimos a explicar la palabra. Es para que tú crezcas, para que estés listo el día que algo de confusión quiera venir a tu vida. Entonces el último capítulo, que es el 3, Pablo entonces va a corregir un comportamiento. Fíjense que lo anterior era una mala doctrina, pero ahora es un comportamiento errado de una persona que había escuchado doctrina correcta, una o más personas, pero desobedecía. ¿Bien?
Y vimos que la semana pasada, Pablo, para entrar en esta última corrección, que es muy antipática porque va a tocar temas de gente que está allí. Y todo el que escuche la carta va a saber que están hablando de fulano o de perencejo. Y la gente va a mirar y van a levantarse y se van a saludar y la cosa no va a estar buena. Así que Pablo, para asegurarse de que la iglesia recibe la corrección con cuidado, utiliza un principio, fue lo que explicamos la semana pasada y fue de mucha bendición. Mucha gente me decía de diferentes cosas, ¿no? Pero me hablaban de asuntos que tienen sin resolver en sus familias, en sus vidas, con otras personas. Decía, gracias pastor por lo que explicó, porque me da una herramienta, porque es bíblico. La manera en que voy y trabajo con el corazón de la gente en oración para que lo que está mal se resuelva. Y Pablo utiliza este concepto tan importante para dar feedback o retroalimentación o consejo, ¿no? Y Pablo va y les da encomio y les da, ¿qué es lo otro? Encomio es lo que estás haciendo bien y los trabaja con empatía. Sé dónde estás parado, encomio y empatía. Y luego que tiene el corazón de ellos agarrado al suyo, entonces trae la corrección. Y una corrección de tal manera que edifique, lo vamos a ver hoy. No una corrección que destruya, sino que construya. ¿Bien? Y esto es lo último que vimos la semana pasada, que sé que es de mucha bendición, es que no importa lo que vayamos a hacer, sobre todo en este asunto de relaciones interpersonales, crítico que busquemos de Dios su gracia. ¿Están conmigo? Lo recuerdan de la semana pasada, ¿verdad? Y Pablo, después que habló todo eso, se pone a orar. Y Pablo ora, el versículo 5, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo ora y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aunque voy a hacer esto, ya les hablé, les dije que yo conozco lo que están pasando, les dije que ustedes son tremendos y ahora voy a bregar un asunto de corrección. Pero antes de hablarlo le pido al Señor que, mire cómo lo dice, encamine vuestro corazón. Es que el Señor bregue, encaminar es por aquí, papá. ¿Es por aquí o es por acá? ¿Okay? Hazlo así. Lo que te dije la semana pasada, como terminé la semana pasada, empiezo esta. No resuelvas los asuntos de tu matrimonio bajo tus propias premisas. Siempre en oración. No resuelvas los asuntos de crianza de tus hijos, de tu relación con tus padres, con tus hermanos, relaciones entre hermanos de la fe. Los asuntos con tu jefe en tu trabajo, aunque sean gente inconversa. Todo va en oración. Todo va en oración. Dios es el que te pone en gracia. Dios es el que te da la palabra correcta. Dios es el que te ayuda a callar, si no eres de los que le gusta callarse. Y que te ayuda a hablar, si eres de los que no te atreves a hablar. ¿Me entendió? Esto es bien importante. Si tú te acostumbras a pedirle al Señor que vaya frente a ti en los asuntos de tu vida, Él lo va a hacer. Tú vas a ver un cambio radical en todo lo que está alrededor tuyo. Tienes que aprender esto, es bien importante. Pablo lo hacía, imagínate tú y yo. ¿Bien? Así que hoy vamos a la corrección. ¿Cuál era el asunto que tanto preocupaba a Pablo? Vamos a leer ahora una porción importante, pero escúchame bien para que la entiendas cuando la leamos. Pablo toca el tema en una porción en 3 pedazos. Le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Luego comenta el problema. No. Le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Da un ejemplo de cómo él vivía cuando estuvo entre ellos. Y le dice, y este que tienen allí no está haciendo eso. Y vuelve y le dice a la iglesia lo que tienen que hacer. Y es muy fuerte. Fíjese, Pablo hasta ahora en las 2 cartas ha sido muy chulito. Muy bueno. Pero ahora se va a poner los pantalones. ¿Cuál era el asunto? Timoteo le informa a Pablo que había disgusto entre la iglesia. La iglesia estaba disgustada, estaba incómoda. ¿Por qué? Porque había uno o más hermanos que consistentemente se aprovechaban de los demás, sacando algún tipo de ventaja económica y no daban un tajo en defensa propia. ¿Okay? Gente que sencillamente no trabajaba. Fíjense que la iglesia se convertía en una comunidad de fe. Estamos hablando de una persecución. Cuando le dije persecución, esta gente vivía en su ciudad. Esa gente vivía de producir y de vender.
Y si ellos habían dejado su templo pagano por seguir a Cristo, y se había formado el revolú que se formó, esta gente quizás no estaba vendiendo. Esta gente podía estar pelada, pero pelada de verdad, con negocios en quiebra. Lo único que le quedaba entonces a ellos cuidarse entre ellos. Y cada cual venía y decía, la estoy pasando malísima. Ya no puedo vender las cabritas, o no puedo vender, qué sé yo, las carteras que hago, o nadie llega al negocio, o no me quieren dar trabajo si era alguien que trabaja en albañilería, lo que fuera. Y tuvo la iglesia a convertirse en una comunidad de fe que se sostenía. Entonces unos a otros empezaron a sostenerse, a cuidarse. El que tenía una granja, a ayudar a los demás para que comieran. Pero con el tiempo se dieron cuenta que había un grupo de hermanos, o uno o más, que todo el mundo traía, pero ellos no. Todo el mundo sabía trabajar, pero ellos no. Siempre había una excusa, siempre estaban chavados, siempre les dolía algo. Y está bien al principio y está bien una vez, pero sigue y sigue. Y la bondad del Señor que viene en el proceso de ser cristiano. Entonces ahora vivimos en la caridad, en el amor. Y todo el mundo saca lo que tiene y casi lo que no tiene para los demás, ¿sí o no? Pues ese es el principio de la iglesia. Pero cuando hay alguien que no lo está haciendo, una cosa muy práctica. La gente dice que lo último que se le convierte a algunas personas en la vida es esto. ¿Sabes lo que es esto? Está limpio, ¿verdad? Ok. A veces sale algo raro ahí. Ok, el bolsillo. Y estoy bien, y soy cristiano, y todo bien chévere, hasta que me tocas el bolsillo. Así que había alguien que no estaba trabajando y estaba haciendo de carga a los demás. Y lo más doloroso es que se estaba aprovechando de la bondad y la caridad cristiana. ¿Cuál era su modo de operación? La carta no nos los explica. Así que lo más que podemos hacer es especular. Pues uno puede especular de mil maneras. ¿Será que le prestaban dinero y él prometía pagar, o ella, y no pagaba? Y le pedía al otro y no pagaba, y le pedía al otro. Yo he vivido todo eso a través de los años, aquí y fuera de aquí. Y siempre, ¿cómo es que dicen? De cualquier malla alojado. No lo he visto. Gente que clama tener un problema y pide aquí, después pide allá. Y un día los hermanos se dan cuenta y vienen, pastor, como que aquí algo raro. Hay que ir y bregar. Y como tú bregas, porque para lo que venía era para eso. Pido dinero y no pago. O pedían cosas prestadas que luego no devuelven. Aleluya. Aleluya. Si te pedí una pieza de ropa, un accesorio, una máquina, una herramienta. Mano, hay veces que hay gente se le olvida sanamente, ¿no? Y honestamente, un libro, aleluya, los libros. Y honestamente debemos ser lo suficientemente maduros que si yo te pedí algo y me quedé con él, dímelo, pues no me debe molestar. Si me molesta, el inmaduro soy yo. Pero obviamente aquí está hablando de gente que lo hacía en todos lados. Y a aquella le pedí la cartera, y a este el vacuum cleaner, y al otro esto, ¿qué? Como los bowls de comida que me llevan llenos en diciembre a casa, yo los devuelvo en julio. Sorry. Vacío para colmo, por lo menos lavado. Y estoy esperando, pero no han vuelto llenos. Yo estoy bien dolido. ¿Ok? Yo voy a hacer algo. Voy a comprar un set de bowls, voy a poner Gadiel arriba y te lo llevo a tu casa. Y tú dedícate a enviarlo. Que esta mujer hace unas cosas bien interesantes. No le voy a decir qué porque me las quitan. Son mías. Entonces, pues, eso es importante. Y si la cosa era todo el tiempo, pues llega el punto que uno dice, espérate, pero esto es otra cosa. No es que se lo olvidó. Es que lo hace con todo el mundo. ¿Ok? Era gente que se valía del principio de la caridad cristiana para vivir de los demás. La pregunta, esto pasaba mucho en ese tiempo, era que llegaban a la iglesia y decían, pues los ricos de la iglesia tienen que sostener a los pobres. Unos medio socialistas comunistas extraños. No.
Deja al rico con su chavo y usted váyase a trabajar. Cada cual da según tiene. Eso es lo que la Biblia dice. Así que el que tiene más puede dar más. Eso es un buen punto importante. Pero no que el que tiene más te tiene que dar a ti y tú no das nada. Aleluya. Ok. Había una cosa, uno de los comentaristas que leí, bueno, el comentarista que leí tenía una nota que hablaba de una persona que tocaba el tema. La manera antigua de reunirse en la iglesia del Nuevo Testamento eran en las casas, no había esto. Tampoco era una iglesia muy grande. Y había dos formas que podía ocurrir. A veces había un hermano rico, se había convertido, y el hermano rico tenía casas grandes que tenían patios interiores y entonces podían venir. ¿Okay? Y entonces, claro, el que estaba invitando era el hermano que tenía dinero. Bien, ahí es que surge el problema en Corinto, en el capítulo 11 de Corinto, de que los hermanos ricos, después de un tiempo, segundo, la iglesia se reunía a comer, literalmente a comer. Había mesa, había comida, había bebida, había carne, había de todo, ¿no? Ajo, habichuela. No. Y durante esa comida se hacía la cena del Señor. Y mientras tanto juntos, lo más seguro después de la cena, entonces algunos profetizaban de la chuleta que se habían comido. Pero venía la profecía, la ciencia, todo eso que se hacía juntos y cantaban y se explicaba la palabra. ¿Okay? El problema que hubo en Corinto fue exactamente eso, que algunos hermanos ricos que tenían familiares ricos empezaron a sentarse en las mesas y dejaban a los más pobres afuera. Y ellos comían y se hartaban y los demás pobres les llevaban migajas. Y dice Pablo que empezaron inclusive a emborracharse, vino de más, y terminaron haciendo unos festejos que no tenían nada que ver con el cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros ya, ¿qué dice? Duermen. Dios había tenido que enjuiciar gente que en vez de entender lo que se hacía cuando la iglesia se reunía, habían convertido eso en una jarana. Es que Pablo corrige. Cuando tú y yo estamos tomando la cena, que yo te leo Corintios 11. Y en Corintios 11, pues como te digo, y yo recibí del Señor lo mismo que... Sí, pero lea un poquito antes, lea un poquito después y va a haber ese problema. Había otro tipo de iglesia que se reunía ya no en casas de gente rica, sino que eran todas la misma común, ¿no? Quizás buscaban una plaza, se iban a la calle, se iban a otro sitio, pero iban a comer. ¿Qué pasa cuando todo el mundo es igual de pobre? Bueno, igual de rico en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Qué usted hace cuando va a su casa? Aquí no hay nadie de caché, ¿verdad? No, okay. Bueno, está bien, perdón. Humildes, somos todos de barrio, ¿verdad que sí? Guaynabito, pues váyanse, es gelajo. Guaynabito para Guaynabo. No. ¿Qué usted hace cuando nos vamos a reunir en San Giving? ¿Qué dijeron por ahí? La fiesta de él. Cada cual. Lo suyo. Y entonces tú organizas. Yo traigo la joa, que trae la ensalada, que trae esto, que trae los refrescos, todo. Y todo el mundo pone, quizás uno pone la casa, pone. Entonces tú vienes y todo el mundo llega feliz. Y de momento alguien llega sin nada. Ay, se me olvidó. Pero vamos para la próxima. Y la próxima voy a traer tal cosa. Y en la próxima, no pude hacerlo. No compré las cosas. Y viene la tercera. Y un día todo el mundo se mira y dice, tú eres un ganso. Tú eres un ganso. Y fíjense, si le pasa a usted en su familia, que estoy seguro que sí, porque en toda la familia de Puerto Rico, o sea, lo más seguro, los tesalonicenses, había un montón de puertojos allí, estoy seguro. Usted sabe que va a haber un ganso. Va a haber un ganso. Y si es en su casa, o una gansa, está bien. Y si es en su familia, y llega el punto que empieza a incomodar. Y uno empieza a decir, espérate. Voy a tener que asignarle la próxima vez ya, y vamos a tener que... Y un día usted, quizás en su casa, lo dice en vivo, oye, llevas varias veces prometiendo tal cosa y no la traes, ¿qué vas a hacer la próxima vez? ¿Lo acabas de qué? Es poner en público y darle un poquito de vergüenza a ver si coge vergüenza. Estoy 2 o 3 aquí que estoy seguro que lo han dicho sin ningún problema, ¿verdad que sí? Okay.
Pero imagínense eso en el contexto de la iglesia, donde vamos a adorar al Señor y va a haber esta reunión de mujeres y todo el mundo va a traer algo y siempre la misma persona. Ay, come de todo. Y es el primero que se sienta en la mesa y espera que le sirvan. Y para colmo ni frega. Como que viene a ser servido y no a servir. Estoy loco por cantarme otro aleluya hace jato. Me han pasado tantos flashbacks. Ay, no lo haga. Y para colmo, cuando se sobra algo, dame un plato que me voy a llevar. O sea, la iglesia siempre se reunía a comer. Y la gente llevaba sus cosas. Yo estoy seguro que el ganso no llevaba nada. Y ya la gente estaba molesta. Llega el punto que la comunión, esa belleza de sentarnos juntos, comer juntos, adorar al Señor, ya se estaba dañando. ¿Ok? Y Pablo, todas sus cartas, Pablo, cuando hay algo que tenga que ver con la unidad de la iglesia, él es un león, él es una fiera. La unidad de la iglesia es intocable. Es intocable. Lo peor es que esto había ocurrido con Pablo allí. Porque él va a decir, cuando usted lea conmigo ahora, va a darse cuenta que Pablo ya había tocado este tema, estando con ellos. Por lo tanto, él corrigió el asunto en vivo. Y en la primera carta él toca el tema someramente y en la segunda dice, se acabó. Este tipo es un ganso. Se acabó. Así que vamos a leerlo, voy pedacito a pedacito, explico un poco, ¿ok? ¿Quieren ver el chismecito? Ahora sí. Versículo 6. Ya Pablo aquí no está diciendo hagan esto, no. Pero os ordenamos. Esto es una orden. Hermanos, ustedes son mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por si acá creías que era Pablo, te lo está diciendo en el nombre del Señor. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Eso es serio. Yo quiero que usted entienda que esa carta se está leyendo en un servicio donde está toda la iglesia y allí están sentados los jaivas. Lo más seguro, mientras van por esa parte, el tipo tiene un hueso de pollo aquí. Y así se quedó. Ellos están, los vagos, los vividores están allí. Están sentados con todo el mundo. Y Pablo le dice a la iglesia en el momento que estaba esa carta siendo leída. Y la gente está molesta. Y todo el mundo sabe que Mr. Fu que está ahí o Missy Fu que está acá. Y cuando leen esa parte, yo me imagino la gente loca por mirarle la cara a ver si tienen un poco de vergüenza en esa cara. Una situación súper incómoda. Súper incómoda. Pablo le dice a la iglesia en ese momento, no los vuelvan a recibir. El próximo domingo nos vamos a ver, vamos a comer y tú no entras, varón. A menos que cambie. Eso vamos a llegar al final. Tú no entras, no te quiero aquí. Que no reciban más esos que estaban afectando la comunión y la paz de la congregación. Que insistían en no obedecer, porque era algo que ya se les había enseñado. Así que imagínense la tensión en el aire cuando se estaba leyendo eso y cuando acabó el servicio. Que todo el mundo se ve las caras. Y había algunos así, ¿viste lo que le dijeron? ¿Viste lo que dijeron? Hay mucha gente que pensaría que esto que hacía en ese tiempo se pasa de la raya. Nuestras sensibilidades modernas, escúcheme bien, y nuestra falta de formalidad en la iglesia, igual que en otras instituciones. Nosotros vivimos en una época donde hay una falta de formalidad brutal. Y la falta de formalidad es que yo hago lo que me dé la gana. A mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. ¿Ok? Soy parte de un grupo mientras me convenga.
Pero el día que me pidan o me digan algo, por ahí mismo me voy y no me importa. Así no era. ¿Okay? Había mucha formalidad en la sociedad y había muchísima formalidad en la iglesia. Y esto que está hablando Pablo es el nivel de disciplina en la iglesia. Y yo en esto tengo que decirle que yo sería bien cobarde, sería bien extraño para mí pararme aquí y decir, el hermano Chencho, aquí no hay ningún Chencho, ¿verdad? Nadie le dice Chencho. El hermano Chencho ha hecho tal y tal y tal cosa, por lo tanto está siendo excluido de la comunión de esta iglesia. Cuando lo ven en la calle, lo saludan, pero no le vuelvan a decir hermano hasta que resuelva. Hermano Chencho se pone de pie, todo el mundo le está viendo la cara a ese Chencho. Pues eso pasaba ahí. Eso pasaba ahí. Y en tiempos antiguos, tiempos de los puritanos, en Europa, en Estados Unidos, pasaba también. Literalmente había listas de gente en la iglesia y nadie podía tomar la cena del Señor si no estaba en la lista. Y si usted hacía algo en la semana, recuerda, las ciudades eran más pequeñas, el ministro tenía mucho más caché y responsabilidad. Hoy en día, desastre, nadie quiere saber de la iglesia, no le importa. Y si alguien se sabía que estaba haciendo algo incorrecto, estaba en adulterio, fornicación, había hecho un revolú en sus contratos, no estaba dando testimonio, el domingo lo tachaban de la lista de la cena. Y era una vergüenza no poderte parar a buscar el pan y el vino. Sí, pero es que eso está muy fuerte. Dejen que llegue al final, que Pablo lo dice bien fuerte. Pablo dice, háganlo para que se avergüence. ¿Lo vio? Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Así de seria es la unidad de la iglesia. Y usted y yo estamos aquí para cuidar la unidad de la iglesia. Así que aunque tú pienses que Pablo se pasó de la raya, en esa época el principio del honor y la vergüenza pública. Tú eres honrado cuando lo haces bien y eres avergonzado cuando lo haces mal. Y es públicamente porque es importante que todo el mundo sepa dónde tú estás parado. Y Pablo utilizó esa ética en lo que está hablando. Versículo 7. De aquí voy al 7 al 9. Pablo se pone como ejemplo de lo que se supone un cristiano sea en su vida regular. Escúcheme bien. Lo que se supone que un cristiano sea en su vida regular. Cuando salgamos ahorita de aquí y todos salimos para casa y vamos allá y estamos en casa por la noche, por la mañana salimos a nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo me comporto allá? Y Pablo le había dado ejemplo vivo a esta gente de cómo uno se comporta cuando sale de aquí. Porque aquí todo el mundo es cristiano. Aquí todo el mundo canta y todo el mundo ora y pone la carita así. Pero allá la gente te está viendo y está interaccionando contigo como tú eres. Y Pablo tiene que tocar este tema particular de la vagancia. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera tienen que imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Voy leyendo aquí a la vez, la Nueva Versión Internacional me gusta mucho. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos. Desordenadamente, acá en la Nueva Versión Internacional, ocioso. Un ocioso es un vago. De hecho, el texto anterior, el versículo 6, la Nueva Versión Internacional tiene como, no vivan como los vagos, literal. Dice, ni comimos, versículo 8, ni comimos el pan de balde, el pan de nadie. Quizás no entendemos bien eso, pero acá lo que dice es, no comimos el pan de nadie sin pagarlo. Pablo no se aprovechó de la gente, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esto es bien importante. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imiten. Escúcheme bien. Antes de Pablo proseguir con el regaño, él mismo se pone de ejemplo. Como apóstol de Cristo, escúcheme bien, y según la costumbre de la época, él podía recibir de los tesalonicenses un estipendio. Mientras estuviera allí, la iglesia tenía que pagarle a él, no había problema con eso. De hecho, Pablo va a los lugares como misionero y rehúsa recibir estipendio del lugar donde va. Las iglesias que fue plantando empezaron a enviarle ofrendas, pero cuando él estaba en un lugar nuevo, no recibía dinero.
Y se buscó un montón de conflictos porque en esta época era una falta de respeto que tú llegaras a un sitio y no te dejaras ayudar. La primera carta de los Corintios, el problema mayor que tenía Pablo con los Corintios era que ellos decían que les había tocado un apóstol barato, bajito, calvo, feo, con los ojos dañados, con los ojos así dañados, y para colmo, no quería coger chavos de ellos. Era un caché, escúchame bien, era un caché ser una familia que adoptaba un filósofo, un misionero, en caso de los cristianos, pero este era un filósofo, y el que lo traía, usualmente una familia de dinero, lo traía, lo ponía en un cuarto, le daba comida, le daba estipendio, y esa persona vivía en un lujo durante el tiempo que estuviera en alguna de estas ciudades griegas. Y la familia que lo había traído se sentía como si hubiera traído un artista. No sé si están conmigo. De hecho, esta gente era la que entretenía a los demás, los filósofos que se paraban en las plazas a entretener. Así que era un caché que la familia Ríos tuviera al último filósofo que entró por Arecibo. Y aquí voy a presentarle, los invito a mi casa para que escuchen a este hablador. Y cuando Pablo llegaba decía, no quiero dinero de nadie. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente confunda lo que estoy haciendo con que me quiero llenar el vientre. Así que yo voy, me busco un trabajo de día, todo el mundo me ve trabajando como un animal y cuando termino la tarde me voy a trabajar en las misiones de noche. Eso es lo que él dice ahí. Y en Tesalonicenses dice, trabajando de día y de noche con gran esfuerzo, para que nadie tenga absolutamente nada que decir. La gente en Corinto le cogió manía a Pablo y le metieron un problemazo. Y por eso es que usted ve en Corinto al principio que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Estaban locos por salir de él, porque no les daba caché. Y Pablo no quería bregar con eso. Entienda que había mucho de orgullo ahí, ¿no? Gente que quiere treparse encima de los demás dentro de la iglesia, porque yo doy más que el otro, yo sé más que el otro, yo soy más cachendoso que tú. Y el primero que pueda darle casa al gran predicador o al apóstol, entonces después toma el control de la iglesia. Y Pablo no deja. Pablo está brutal. Pablo está brutal. No se dejaba. Y él le dice, ¿ustedes saben lo que yo hice cuando yo llegué ahí? No porque no tuviese derecho, pero les pedí cero. Ustedes me vieron trabajar día y noche y yo comía lo que yo compraba. Si ustedes me vieron a mí hacerlo y después les dije, bueno, ustedes me vieron a mí hacerlo. Ese es mi ejemplo. Y entonces después yo se lo decía a ustedes. Versículo 10. Léalo conmigo, por favor. Todo el mundo, acá, 1, 2 y 3. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenaba, no sugerencia, no era una recomendación, que era una orden. Os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que Pablo tuvo que decirle eso en vivo porque ya había gente que no lo hacía. Ya había 4 jaivas allí. Y entonces trae el problema, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Ay. Anda, ¿qué fuiste? ¿Qué fuiste? Se ocupan de lo que no les importa. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, ¿cómo? Eso es con tranquilidad, todos los días tienes que levantar por la mañana, ir a tu lugar de trabajo y trabajar todos los días. Todos los días, toda tu vida. Si no quieres ir, pues no come, se acabó. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda que el trabajo es puesto por... Primero, el trabajo es honra
El trabajo estaba en el Edén antes de la caída, por si acá, tengan mucho cuidado. Lo que la caída hizo fue que puso el trabajo difícil. Y el trabajo que iba a hacer, la manera en que Adán y Eva iban a sojuzgar la tierra se convirtió en la manera en que la tierra se los come a ellos. Por eso decía Adán que ahora esta tierra te va a negar su fruto hasta que vuelvas al polvo donde saliste. Por eso estamos así. ¿Usted se vio las juguitas esta mañana? Y cuando se fue a levantar, ¡ay! Y esa espalda que antes la tenías nuevecita y ahora te duele la L1, la L3, la L5 y la L200 y te duele todo. Hasta lo que no tienes te duele. Amén. ¿Sí o no? Porque el trabajo se convirtió en maldición. Bueno, el pecado maldijo el trabajo. Y es difícil. Pero la realidad es que el que no trabaja tiene un segundo problema. Aparte de que se supone que no coma, que literalmente se muera, es que el que se queda de vago tiene demasiado tiempo para inventar pecados. Lo repito. El que se queda de vago tiene suficiente tiempo para inventar pecado. Usted nunca puede dejar de servir a su familia, a la iglesia y al Señor. Hasta los retirados les estoy hablando aquí. Usted se ganó su descanso. Usted se ganó su descanso del trabajo, pero nunca te mandaron a descansar de la obra de Dios. Nunca. Y si usas tu tiempo para vagancias, se va a convertir en problema de pecado para ti. Es un problema de la condición del ser humano. Y te vas a ir entremetiendo en las cosas que no te importan. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nueva versión internacional. A tales personas les ordenamos y exhortamos al Señor Jesucristo que tranquilamente, como que esto es para toda la vida, se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Cuál es la exhortación? Dejen la vagancia, dejen el ocio, dejen el tiempo libre, que eso lo que hace es que produce pecado. Pónganse a trabajar y dejen de fastidiar a los demás. Amén. En inglés le llaman al ganso, le llaman freeloader. ¿Usted lo ha escuchado? Los freeloaders. Yo le contesto hace un tiempito a ustedes. Estoy viendo un día en las redes alguien que hace dibujos de chistes y cosas. Y tienen estos dibujos de todo el mapa de Estados Unidos con diferentes características del lugar. Ejemplo, tenía uno que eran las características del área. Y si Texas estaba allí, Texas eran los vaqueros y los de Boston eran los snobbies, los guaynabitos, y Nueva York eran los qué sé yo qué, y así por el estilo. Y está todo esto puesto bien chévere, y vi a Puerto Rico, y en Puerto Rico decía The Freeloaders. Porque hasta hace poco tiempo aquí había 4 millones de personas, ya hay 3, yo creo. 3.6 es que hay, ¿ustedes saben? 3.2, vamos a dejarlo en 3. Pues como va la cosa, 200 más se van ahorita. Vamos a darlo en 3. 300. De esas 300, 3 millones. Cuando había como 3.5. De esas, tú quitas los niños y los viejos, que cada vez son más. Retirados, está bien. Te queda en la fuerza laboral 1.5, creo que era 1.5 millones de personas que estaban en su edad para salir por la mañana a hacer algo, ganarse un sueldo, aportar al gobierno con sus taxes y aportar a la economía con sus compras. De ese 1.5 millones en Puerto Rico solamente trabaja el 40%. Puerto Rico hay 400, 600 mil personas que trabajan. El resto vive de los demás. ¿Okay? Por eso en la escuela, cuando los que estaban en la elemental hace muchos años nos daban un libro de cuentos, decía los cuentos Juan Bobo.
Y Juan Bobo era el tipo más listo del mundo, ¿se acuerdan? Porque ese es uno de los pecados nacionales de este país. Vivir de los demás. Cada nación tiene sus pecados nacionales. Nosotros no somos los únicos que hacemos eso, por si acá. ¿Okay? Hay pecados nacionales de violencia, hay pecados nacionales de robo, de lo que sea. En este país nuestro pecado nacional es ser un vago. Y usted y yo estamos sufriendo todos los días porque el que todavía está trabajando por ahí tiene que agarrar su sueldo y no lo ve. La mitad de su sueldo nunca la va a ver, porque la mitad de su sueldo es para pagarle el sueldo a alguien que no quiere hacer nada. Y la paz se nos va. Yo ni miro ya el talón, no quiero verlo. Se nos va la paz. Yo quiero que usted entienda que esto es un asunto serio. Este asunto ha traído a este país a la quiebra. Nosotros tenemos un país que es inviable ahora mismo. Nosotros no tenemos el dinero para pagar todo lo que debemos. Y la gente va a seguirse yendo. Puerto Rico, si sigue así, desaparece como nación. Por una sola cosa. Porque nos comimos por los rabos robándonos los unos a los otros en vez de trabajar con nuestras manos. Y el que no tuviese dinero, que no coma. Yo quiero que usted entienda la seriedad de lo que nosotros estamos viviendo aquí. Pablo vio el mismo, parece que esta gente tenía problemas. Y le digo, lea las cartas, porque es que hay otro lugar, ahora yo no recuerdo cuál es. Que Pablo dice, creo que es Pablo, Pedro, no me acuerdo qué dice. Y a estos los tienen por brutos y bandidos y qué sé yo qué, y eso mismo son. Donde quiera que usted va, la sociedad tiene sus pecados. Eso es el pecado. El pecado hace que no podamos vivir bien, que no podamos estar juntos en armonía, que nos comamos los rabos los unos a los otros, que nos pasemos en las luces, que nos saltemos la fila. Que busquemos taquillas gratis, que no sé, 20 cosas con tal de no pagar. Y alabamos a aquel que lo logra sin gastar. Y Pablo lo ve, posiblemente esta gente tenía ese problema. Y Pablo le dice, aquí no. En la casa del Señor, no. De más está decirte que te pido y te ruego, porque voy a terminar acá con Pablo y el pobre tesalonicense que está desbaratando, pero ahora te hablo a ti y me hablo a mí. El que no trabaje, que no coma. Y cada gancería que hagas en tu vida para ganarte un peso injusto es pecado delante de Dios. Y vas a dar cuenta. Canten todo lo que quieran ahora. Aleluya. Sigue los jatos que esta píldora tiene que bajar con calma. Aleluya. Está con vibrato operático. Aleluya. Es que hay ocasiones que no entendemos por qué las cosas no nos salen bien. ¿Por qué plantamos y se nos muere? ¿Por qué echamos y es como si tiráramos al aire? ¿Por qué la bendición de Dios no llega? Porque hay principios de Dios que no podemos violar. Y aunque nuestro país lo haga, y aunque todo el mundo lo haga, nosotros somos de otro mundo. Somos de la ciudad celestial. Y la Biblia dice, Dios labora hasta ahora, por eso nosotros laboramos. Y el primero que sale trabajando en la Biblia es Dios. En el mismo primer capítulo. Y descansa después que terminó su obra. Y dijo que estaba bien y que servía. Y descansó el domingo, el lunes se puso de pie otra vez. Para bregar contigo y conmigo. Esto es serio. Es súper serio. Mire su vida. Mire cómo la está manejando. Mire su hogar.
cómo está corriendo su hogar, no se preocupe. Yo sé que hay diferentes cosas, yo sé que hay diferentes problemas, y yo le pido solamente que usted y Dios, si quiere consejo, lo pide. Cuadren bien su necesidad, cómo está viviendo, cómo es que tiene su arreglo hecho de vida con su esposo, su esposa, sus hijos, sus negocios, lo que sea. Solamente asegúrese, escúcheme, asegúrese que usted es fiel al testimonio que le debemos al mundo y a la obediencia que le debemos a Dios. Eso es todo. ¿Ok? Bajo dos. Sé que me levanté mucho. Versículo 13. Le acaba de hablar a los vagos y ahora va a cerrar. Y dice, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué tiene que decirle eso? Porque los hermanos, viendo a aquellos injustos que estaban haciéndolo mal, llega el punto que dicen, pues ya yo no llevo nada. Pues ya yo no bendigo, ya yo no saco ofrenda. Y Pablo dice, se nos va a destruir la iglesia. Los que están haciéndolo bien, no se cansen de hacer el bien. Lo que hay que hacer es extirpar al que lo está haciendo mal. ¿Ok? Si vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ahí Pablo va a cerrar. A ese que dice, señaladlo. Y no, yo me imagino la mesa, la gente sentada, y cuando dijeron eso en la carta, señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. ¿Qué pasaría hoy en día si pasa eso en la iglesia? Jamás vuelve. Se va ese, se va el vecino, el amigo. Y Pablo lo hace así, no para que se fuera. Se lo voy a explicar. Mira el próximo texto, 15. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo todo el mundo. Mas no lo tengan por enemigo, sino aconséjenlo, amonéstenle. ¿Cómo a qué? Como hermano. Es mi hermano en la fe. Yo te amo. Tú eres de esta casa. Tú eres un hijo de Dios, pero lo estás haciendo mal. Le estás haciendo daño a la iglesia y daño al testimonio. Te amamos y este es tu lugar, pero hasta que no lo hagas bien, no vuelve. Eso es lo que es. Y por favor, vuelve rápido. Arrepiéntete y conviértete de tu mala conducta. Eso es lo que dice ahí. ¿Lo vio? Eso es una restauración para la gloria del Señor. Un aplauso al Señor por eso. Pablo concluye la carta rogándole a Dios que traiga paz. Mira, la última oración que Pablo hace de toda la carta, que hizo 3 oraciones, la última es, Señor, dale paz a esta gente, porque estaban molestos. Así que el versículo 16 es hermoso. Mira lo que dice. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Dios, tráele paz a esta gente, porque ellos la están perdiendo. Él está claro que esta iglesia había perdido la paz por la gente que estaba cortando la paz, por los desobedientes desordenados. Y él le pide, Señor, ten misericordia y trae paz a este grupo. Y con la autoridad que Dios le da en su ministerio, él se despide y usted ve el tono de Pablo, ya no es de tanto amor. Es un tono incómodo por lo serio y lo triste de lo que le acaba de hablar, pero necesario para la edificación. ¿Usted ha visto cuando usted está medio molesto que se va? Ok, nos vemos, adiós. Después que usted regaña, aquí nadie regaña a nadie. A sus hijos, ¿no? Usted tiene que decirle algo, usted le tuvo que decir a alguna persona, está molesto, ok, déjalo aquí, nos vamos. Hablamos, pues eso es lo que Pablo hace al final. Mire cómo dice Pablo, versículo 17. Por si acá creen que no soy yo el que lo dije, la salutación, el saludo es de mi propia mano, de Pablo. Este es el signo en toda carta mía, así escribo. Esta gente, alguien le escribía las cartas, él las dictaba. Y le cogió el papel a la persona y dijo, por si acá, este soy yo. Y esas palabras duras y dolorosas que te tuve que decir es porque te amo. Pero van con mi autoridad. Mucho cuidado cómo te comportas. Y termina el versículo 18 de toda la carta. La gracia de nuestro Señor Jesús. Léalo conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escúchame bien, hermano.
la unidad del cuerpo de Cristo. Este grupo que está aquí. Porque usted pertenece a este lugar. ¿Okay? Y somos parte de la iglesia que se reúne hoy en todos sitios. Todas las iglesias, los cristianos en todo lugar, aquí, fuera del país, todos son nuestra casa. Pero usted pertenece a este sitio, esta es su congregación. La unidad de este lugar, la paz entre nosotros, el amor interno, son esenciales, no son negociables. ¿Para qué? Dos cosas. Porque tú vienes aquí a ser bendecido. Y si no hay paz, ¿qué va a pasar? Pues no eres bendecido, vienes aquí y sales atribulado. Vas a la casa de oración y sales atribulado. Ves a los hermanos y sales atribulado. No sirve porque no nos estamos llevando bien, porque nos estamos hiriendo, porque estamos trabajando en contra del otro. Así que este lugar existe para tu bendición. Este lugar existe para tu edificación. Cuando llegas por esa puerta, cargado y cansado, y oramos los unos por los otros, Dios se manifiesta y te bendice. Y tú adoras y tu espíritu se acerca al Rey. Y tú escuchas la palabra y eres edificado y sales de aquí nuevo. ¿Sí o no? Pero si nosotros no cuidamos esto, se acabó la bendición. Y el lugar ya no trae bendición a tu vida. Y al último tenemos que rompernos en cantos. Así que lo primero es que tenemos que cuidar esa unidad. Porque este es el lugar de nuestra bendición. Esta es la fuente de nuestra edificación. Esa gente que está al lado tuyo son tu bendición. Algunos días se le olvida ser tu bendición. Pero son tu bendición. En las cosas buenas y en algunas malas que hacen a veces son tu bendición. A veces Dios los usa para edificarte, otras veces para corregirte. Y tienes que aprender que eso es así. Aquí, escúcheme bien, todo lo que pasa aquí, con gente que ama a Dios, está diseñado por Dios para tu bendición. Y tienes que aguantar como un machito, una hembrita, cuidando la unidad. Cuidando la unidad. Y segundo, ¿por qué esto tiene que estar bien aquí? Porque la gente nos está mirando. El testimonio de la iglesia está en cómo vivimos. Y si aquí somos iguales que afuera, esto no sirve. Si viene alguien de afuera y entra a un lugar y la gente se está sacando ventaja unos de otros y están unos encima de otros dándose pescozones. Santiago lo tuvo que decir en la carta a ustedes. Las peleas que hay entre ustedes es por su corazón codicioso. Ustedes van a terminar matándose los unos a los otros. Santiago le escribe a una iglesia, yo no sé cuál fue, pero estaba en Algaretoski. Dice, ustedes se van a matar en canto. Nosotros no podemos permitirnos eso. Yo amo llegar aquí y salir por la tarde y ese ratito que me tiro en casa en la cama antes del final de la Copa Mundial. Nadie se muera ni se enferme, porque primero voy a dormir y luego voy a ver la Copa Mundial. ¿Lo entendió? Voy a estar totalmente tirado así en la sala, en el televisor bien grande. ¿Ok? Argentina, que tú dices hablando de España, pero Dios de misericordia. Necesito oración ahora mismo en esta esquina. Nada, si gana España es la madre patria. Ganamos por donde quiera. ¿Ok? Pues estar así. No digo más nada. Porque yo llegué ahí. Porque yo salgo y cuando pongo mi cabeza en la almohada para descansar en la tarde, me encanta recordar lo que pasó aquí y reírme y decirle, Señor, gracias porque nos tocaste otra vez. Nosotros debemos buscar que esto no se dañe ni se acabe. Y quien único puede hacer que esto no se dañe ni se acabe somos nosotros. Porque Él está listo para bendecirnos. Pero si dejamos pecado en nuestro corazón, si escondemos iniquidad en nuestra vida, si no cuidamos esta unidad, lo perdemos. Y no hay nada peor para un creyente que no tener un buen lugar donde reposar su cabeza. Ese lugar es la iglesia. Cuide esto que está aquí. Cualquier cosa que atente contra esta unidad, contra este amor, contra este propósito,
la tenemos que extirpar. Y yo le pido en esta mañana a Dios, y con esto cierro, que nos conceda un corazón limpio. Di conmigo, corazón limpio. Un comportamiento ejemplar. Dilo, comportamiento ejemplar. Un amor profundo. Dilo. Una misericordia amplia. Y un compromiso con el reino. Para que el día que nos toque estar frente al Señor, nos diga que fuimos dignos de nuestro llamamiento. Dale un aplauso al Señor. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.